El mensaje del día de hoy, ¿cómo lo titulé? Lo titulé El esclavo feliz. Un poco contradictorio, pero tiene sentido. Tiene mucho sentido. Uno podría decir, pero ¿cómo va a ser feliz si es un esclavo? ¿O qué esclavo va a poder ser feliz? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la palabra. Nos va a hablar el Señor en esta tarde y nos va a confirmar que existe el esclavo feliz. Es el esclavo que quiere ser esclavo, obvio. O el esclavo que quizás no sabe que es esclavo. Porque a veces la percepción de poder elegir hace pensar que vivimos en libertad. Pues si yo puedo elegir la bebida que yo quiero, y el celular que yo quiero, y el sabor que yo quiero, y la micro, o si me voy en tren, yo elijo. O sea, poder elegir da una falsa percepción de libertad, pero elegir no es suficiente para ser libre. Hay personas en prisión que también tienen capacidad de tomar decisiones, están presas, están tras las rejas, como decimos. Entonces, esa percepción de que por poder elegir somos libres es un engaño. Es un engaño. Y en la palabra vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 16, para irnos adentrando en lo que nos dice la palabra. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 16. Y vamos a ver los primeros 3 versículos. Muy conocido este pasaje cuando Dios hace descender el maná. Y dice la palabra: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Se dio cuenta cuánto tiempo había pasado, ¿verdad? O pasamos muy rápido. No pasó un año, no pasó mucho tiempo. Dice que apenas poco más de un mes. Estábamos a los 15 días del segundo mes, o sea, mes y medio podríamos decir. Aprox. Versículo 3 que dice: y decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto allá, ojalá no estuviéramos acá. ¿Y qué decían en su corazón? Fíjese lo que decían en su corazón. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Bueno, Dios le hace descender pan y así después reclaman que no tienen carne y les salen hasta para las orejas después las codornices y etcétera. Ellos siempre estaban pensando en Egipto, Egipto, Egipto. ¿Y qué eran ellos en Egipto? Unos esclavos que trabajaban todos los días, que no tenían derecho a nada, pero aparentemente eran bien felices porque echaban de menos Egipto. Esa percepción del esclavo feliz. ¿Qué pasa en la sociedad actual? También vemos que hay mucha entretención para que la gente no piense. Y tienen mucho éxito en que la mayoría de la sociedad no razona. No razona. La gente es bruta. Y no lo tengo que demostrar yo. Se autodemuestra. La gente ya no piensa.
Hay un dicho muy antiguo que dice, denle pan y circo y todo va a andar bien. No van a preocuparse de crecer como personas, de desarrollarse, de ser mejores, de aportar a la sociedad, no, de nada de eso. ¿Y qué vemos actualmente? Imperio tras imperio, gobierno tras gobierno, siempre están preocupados de qué? De estar entregando pan y circo. Fíjese cómo hay algo incisivo, por ejemplo, hacia la juventud en promover, porque una cosa es la educación sexual, pero la otra es promover una actitud promiscua. Y le están metiendo tonteras incluso a niños que no tienen ningún criterio formado en literatura para infantes. Le están metiendo a niños de 6, 7, 8 años literatura sexual. ¿Qué quieren tener? Quieren tener una sociedad entretenida en cosas banales, porque así es fácil manipular. Cuando las personas pasan a ser esclavos de sus deseos, es fácil manipularlas. Pregúntele a un drogadicto. Si hay personas que hacen a otro drogadicto para tenerlo aquí. Hay personas que no eran drogadictas. Las meten en la droga. Caen en el flagelo y las tienen aquí. Ah, que eres droguita. Ya, pero tienes que hacer esto. Y no solamente droga, sexo, podríamos hacer una larga lista de cosas en que el sistema usa para manipular. ¿Dónde encontramos esto en la palabra? Vamos a segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos al versículo 19 en adelante. Dice el apóstol Pedro en su epístola, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Se dio cuenta de la clave, de la regla. Cuando alguno es vencido por alguien o alguno, pasa a ser esclavo de aquello. No necesariamente de una persona, aunque sí puede ser. ¿Cuántas tribus, cuántos pueblos han sido literalmente esclavizados por colonizadores que llegaron con armas? Injustamente, obviamente. Pero aquí estamos yendo más allá. Porque si eso bien es una verdad, hay métodos más modernos de esclavizar, que incluso superan las armas, porque son métodos de control que son masivos, son masivos. Unas cajitas, por ejemplo, con pantallas así más o menos cuadradas, rectangulares, televisores le llaman. Tienen controlado más de la mitad del mundo con eso. Y hay otra en tamaño más pequeño, celulares se llaman. Le meten y le meten por los ojos y ya las personas más jóvenes están cambiando la morfología de esta parte de los dedos. Ya no pueden cerrar la mano como las personas mayores que tenemos la movilidad. Están perdiendo esto, poder cerrar la mano. Pero no son esclavos del celular. Y todas esas horas y días enteros que pasan, que a la larga en su vida van a ser años que estuvieron metidos en el celular,
va a ser un adoctrinamiento. Va a ser un adoctrinamiento. ¿Qué continúa diciendo Pedro? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquí está hablando de la esclavitud espiritual. Está hablando del proceso en que somos libertados de la esclavitud espiritual por medio del Evangelio, por medio de Cristo. Pero ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan en Egipto? Los israelitas se acordaban de las ollas con carne, de cuando comían pan hasta saciarse. Bueno, también, muchos que conocen la verdad, muchos que obedecen la verdad, que comienzan a caminar como un discípulo del Señor, empieza a mirar para atrás. Y siempre está el olorcito a carne y el olorcito a pan de Egipto. Y mire cómo termina este pasaje. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor no haber conocido el Evangelio. Y cita un proverbio fuerte. Usted, yo creo, lo conoce. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Es muy fuerte. El perro se vuelve a comer su vómito. Eso es lo que dice el proverbio. Y el apóstol agrega, porque si usted va al proverbio, esta otra parte no sale, esto lo agrega Pedro, agrega esta figura también, dice, la puerca lavada, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Lo toma un chanchito, lo deja limpiecito, lo perfuma si quiere, echa esta colonia. Se le arranca el chancho y a revolcarse en toda la mugre. Esa es la figura, así ve Dios al que habiendo conocido el Evangelio, y habiendo comenzado a caminar en él, se vuelve atrás. Se autoesclaviza. Habiendo sido libertado espiritualmente, desea volver a ser esclavo. Mejor no hubiera conocido el Evangelio. Pero el mundo está engañado pensando que es libre. Y yo creo que usted ha escuchado el dicho de, por ejemplo, esto no está en la Biblia, esto es solo eh, ideología humana. Tú mereces ser feliz. Tú mereces ser feliz. Busca la felicidad. Y ese es tu fin. O sea, tu fin en este mundo es ser feliz. Da lo mismo lo que hagas, o sea, da lo mismo los valores, porque sí, si tu propósito es ser feliz y tú mereces ser feliz, da lo mismo el costo y cómo. Y ahí uno se empieza a dar cuenta, es terrible esa frase entonces. Imagínese un simple ejemplo, que la madre diga, yo merezco ser feliz. La otra vez una madre parece que pensó así, y esto es vida real, y dejó a la guagua botada en el departamento. Murió, quién sabe primero de qué, porque no tuvo agua, no tuvo comida, quizás murió ahogada en sus propias heces, ¿qué sabe uno? La condenaron a cadena perpetua. El juez le dijo, por lo menos usted va a tener derecho a tomar agua y a que se le dé una porción de alimento todos los días, algo que no tuvo su hijo. Literal, esto es una noticia que usted puede buscar en internet. Una mamá dijo, no, yo merezco ser feliz. ¿Y qué hizo? Se fue de vacaciones y dejó a la guagua botada. Y merece ser feliz.
Entonces hay cosas, hay valores, hay responsabilidades, hay cosas que están por encima de ser feliz. Pero a la sociedad actual se le enseña que esa es la meta. Y es el engaño de pensar que se es libre. De pensar que se es libre. Y al final de cuentas, son esclavos. Son esclavos de sus consecuencias. Son esclavos de sus malas decisiones. Y no saber que se es esclavo es lo peor. Porque póngase usted a pensar, ¿cuál es la mejor manera de que un esclavo no se le arranque? Pensemos en Satanás. Los tiene ahí con la cadena. ¿Cuál es la mejor manera de que ese esclavo no se le arranque? Que no sepa que es esclavo. ¿Cómo se arrancar si no sabe? Porque está en la ignorancia espiritual de que es un esclavo. Fíjese lo que nos dice Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, puros dos. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 al 26. Vamos a leer, para simplificar, del 24 al 26. Palabras de Pablo a Timoteo. Palabras de Pablo a Timoteo, que son palabras de Dios a la iglesia, a nosotros hoy. Fíjese, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Se dio cuenta de cada una de esas cosas? Se oponen a que usted sea feliz muchas veces, porque nosotros tenemos una meta suprema mucho más elevada que ser feliz en este mundo. Se la voy a decir al final. Por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Para conocer la verdad. ¿Qué significa? Que no la conocen. Y no saben ni que existe esa verdad. La verdad que libra al hombre del pecado. La verdad de que pueden ser libres. ¿De qué? Aquí está la respuesta de qué. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cautivos. ¿Usted sabe lo que es estar cautivo, verdad? Privado de libertad. Esclavo. Eso. Por si Dios le da que se arrepienten, dice, y escapen del lazo del diablo. El lazo del diablo es firme. No puede el hombre por sí mismo cortarlo. No puede el hombre por sí mismo librarse. No hubiera muerto Cristo en la cruz si el hombre pudiera por sí mismo librarse. Por eso Cristo muere en la cruz. Para hacer lo que la humanidad no podía hacer por sí misma. Pero ¿qué ocurre? Por si quizás, dice. ¿Se dio cuenta? El problema es que ignoran que son esclavos, ignoran la verdad, no saben que están cautivos. Pero algunos de ellos, aún llegando a conocer la verdad, aún llegando a saber que lo son, van a preferir seguir siéndolo. ¿Entendió, verdad? Porque son felices siendo esclavos. Esta es la figura. Yo no sé que soy esclavo. Y vivo bien porque puedo elegir el sabor de mi bebida y la marca de mi celular y el color de mi vehículo, de mi auto, de mi moto. Estoy feliz porque me siento libre, puedo elegir. Pero Satanás me tiene en sus límites.
La correa, el largo de la correa, lo dispone Satanás. Es muy probable que un perrito se sienta libre con la correa de 2 o 3 metros, porque es todo lo que conoce. Una gallina, un pollito en el gallinero, se puede sentir libre porque es todo lo que conoce, si no sabe lo que hay afuera. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. No conocen la verdad, pero conociendo la verdad, van a tener que tomar una decisión. Van a tener que tomar una decisión. Y muchos van a decir, ¿sabes? Quiero seguir en el gallinero. ¿Sabes qué? Me voy a volver a poner la correa. Prefiero, prefiero estar amarrado. ¿Y dónde encontramos eso? En Juan. En Juan encontramos eso. En el capítulo 3. Es muy conocido Juan 3, 16 y 17. Pero no es muy conocido el mismo pasaje en los siguientes 3 versículos. Y ahora yo lo invito a ir a Juan capítulo 3, en esta hermosa conversación de Jesús con Nicodemo. 3, 16 vamos a comenzar, que es lo que conoce todo el mundo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo. Se dice que este es el versículo más conocido de la Biblia en el mundo. Y dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Podría tener el mundo vida eterna sin Cristo? No, porque aquí dice que dio a su Hijo unigénito para que el mundo pudiera tener vida eterna. Sin el Hijo no hay vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino a condenar al mundo. Vamos a entender muy pronto de que el mundo se condenó solo. El mundo ya estaba condenado, ya estaba perdido incluso. Sigamos. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. Ahí está la clave. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, hermanos. Y nadie va a poder decir yo no sabía. Todos, todos vamos a tener que dar cuenta de lo que Cristo hizo en la cruz. Y los hombres, ¿qué pasó con los hombres? Y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hermanos, tristemente, hay personas que están en las tinieblas, que están bajo el lazo de Satanás, que están a cautividad del diablo, que están en la servidumbre del pecado por ignorancia. Pero hay algunos que se les anunció la verdad del Evangelio. ¿Y qué ocurrió? Sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Fíjese, el que quiere hacer lo malo, cuando conoce la luz, cuando ve la luz, ¿qué hace? Se aleja de Dios, se aleja del Señor Jesús, se aleja de la verdad. No quiere, no quiere ser libre, quiere estar amarradito ahí, como el Bobby. ¿Sí? Quiere ser una gallina de corral.
No quiere ser una gallina, como dicen, una gallina feliz. ¿Se han dado cuenta? Gallina feliz, la gallina libre. No, quiere ser gallina de corral, atrofiada. Y fíjese el contraste cómo termina esta porción, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad, el que obedece el Evangelio. Él viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces al final, todos partimos del mismo punto de partida, hermano. Todos partimos del punto de que no conocemos el Evangelio. Es el plan de Dios. Evangelio significa buenas nuevas, o nuevas, o buenas noticias, o noticias. El plan de Dios es que el mensaje de salvación sea una noticia. Y uno puede decir, uy, pero es una noticia de hace 2000 años. Sí, pero para el que no la conoce, es noticia. Y el plan de Dios consiste en que la persona que no conoce esta noticia, cuando se confronte con esta noticia, tome una decisión. Y van a haber personas que se van a alejar de la luz y otras que van a venir a la luz. Personas que van a preferir seguir en sus malas obras y personas que van a hacer las obras que agradan a Dios. Personas que eran esclavos por ignorancia, porque no sabían que eran esclavos, y otros que ya son esclavos voluntarios, son esclavos resignados. ¿Mm? El mismo Juan, en el capítulo 8, el Señor Jesús nos habla de esta condición. Versículo 31 al 34. Y Jesús les empieza a hablar a los que habían creído en Él. Ellos no sabían que eran esclavos del pecado, parece. Se sentían libres porque podían elegir. Podían elegir qué comer, dónde ir, a qué hora levantarse, a qué hora acostarse. Podían elegir. Fíjese, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Exactamente lo que nos está anticipando la conversación de Jesús con Nicodemo. Aquí ya Jesús la está abiertamente hablando a un grupo de discípulos. ¿Pero qué le respondieron ellos? Ellos pudieron haber respondido: dinos la verdad, revélanos la verdad, queremos ser libres. Podría haber sido la respuesta, ¿no es cierto? No, ellos en su soberbia, en su falta de humildad, dijeron: nosotros somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, ¿cómo se te ocurre venir a ofrecer libertad? Nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Y qué le dice Jesús? Versículo 34. De cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sabían ellos que eran esclavos del pecado? Sí, pero era mejor ignorarlo. Está la ignorancia voluntaria. Ignorar voluntariamente que uno es pecador. Me ha pasado personas que tienen miedo de hacerse un examen. Yo creo que usted también ha escuchado esta experiencia. No quieren hacerse un examen médico por temor a que les va a salir malo. No, no me atrevo. Pueden decir que tengo esto o esto otro. Me puede salir malo. No me atrevo. ¿En qué cambia la realidad hacerse o no el examen? Nada. Y de hecho hay personas que ya intuyen que tienen aquello malo. Entonces lo que no quieren es la confirmación nomás. Es como echar bajo la alfombra.
tapar. No, mejor me hago el tonto y no pasa nada. Lo mismo acá. Me hago el tonto con el pecado y no va a pasar nada. Mentira. Agrega en el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo nos libertare, vamos a ser verdaderamente libres. Satanás no usa grilletes físicos para mantener bajo su misión al mundo entero. Usa el engaño, es el padre de mentira. Y es poderoso en esas artimañas. Él hace bien su trabajo. Lo hace tan bien y tiene tan fascinados a sus esclavos, que estos esclavos que ignoran que son esclavos, incluso cuando se dan cuenta que son esclavos de él, eligen seguir siéndolo. Pienso que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. He presentado el Evangelio a muchas personas. Y cuando ha llegado la hora de tomar la decisión de ser libre, de hacerse un hijo de Dios, dan un paso al costado. Sorprendente. Pero siguen viviendo su vida como si fueran libres, teniendo esa falsa percepción de libertad. La vida de un esclavo feliz. La vida de un esclavo que decidió seguir siendo esclavo. Como aquellos israelitas en su corazón deseaban volver a Egipto. Echaban de menos esa carne, ese olor a pancito amasado, qué sé yo. Y como consecuencia, sabemos, no volvieron a Egipto, pero tampoco heredaron la tierra prometida. Sus cadáveres quedaron tendidos en el desierto en esos 40 años que anduvieron vagando, caminando. Triste la historia. Pero dice la Escritura que es ejemplo para nosotros. Ejemplo para nosotros para no cometer esos errores. Nosotros tenemos la oportunidad de sí alcanzar la tierra prometida, de sí alcanzar la promesa de Dios, que es llegar a morar con Él un día en la eternidad. La batalla para ser aprobado por Dios un día, la batalla no va a durar para siempre. El resultado de ser aprobado sí. Así que tenemos que elegir si queremos ser esclavos felices temporales o queremos ser hijos felices eternamente en el cielo junto a Dios. Que Dios les bendiga.